Me aferré al borde del banco de la iglesia con tanta fuerza que pensé que la madera podría astillarse. El sacerdote apenas había terminado las últimas palabras del panegírico cuando ella se puso de pie, con el cabello perfectamente rizado, el rostro pintado con un dolor contenido. Mi hermana Laya vestía de azul marino, no de negro, y un collar que nunca antes había visto. Lo siento, dijo en voz baja, su voz temblando lo suficiente como para parecer ensayado, pero no puedo sentarme aquí y fingir más. Las cabezas se giraron. Sentí que el aire cambiaba, una sutil tensión como si toda la iglesia contuviera la respiración. No parpadeé. Lo amaba, continuó. Realmente él era el amor de mi vida, y yo era la suya. Incluso si nunca lo dijimos en voz alta, lo sabíamos. Alguien jadeó. Alguien más se levantó para acompañarla a bajar, pero ella salió del pasillo, desafiante. No quiero quitarle nada, dijo señalando vagamente hacia mí. Solo necesitaba que se supiera la verdad. No podía dejar que lo enterraran con una mentira. No me moví. Ni una sola lágrima cayó. Ni siquiera miré a mi madre, que me miraba como si me hubiera tragado un vidrio roto. Porque en mi bolso, metido debajo de un paquete de pañuelos que no había usado, había un sobresellado con su letra. Lo había encontrado encajado dentro del cajón de su mesita de noche la mañana después de su muerte, dirigido a mí. No lo había abierto todavía, no por miedo, sino por algún instinto que no podía nombrar, como esperar hasta que llegara el momento en que lo necesitara. Y ahora, mientras estaba sentada bajo el resplandor de los ojos curiosos y sentía la traición de mi hermana pulsando a través de la iglesia como una enfermedad, me di cuenta de que el momento había llegado. Pero no me levanté. No grité ni lloré. Simplemente metí la mano en mi bolso y toqué el sobre con dedos temblorosos. Déjala hablar. Déjalos que le crean por ahora. Después del funeral, la gente se me acercó con ojos suaves y abrazos vacilantes, pero ninguno de ellos dijo lo que realmente estaban pensando. Podía sentir su lástima en la forma en que evitaban la mirada de Laya o miraban entre nosotras como si estuvieran eligiendo bando. Nadie me preguntó cómo estaba, no de verdad. Solo querían escapar de la incomodidad de todo. Laya estaba parada cerca de la foto conmemorativa, fingiendo llorar. La vi secándose las mejillas con un pañuelo con monograma, como si estuviera en una obra de teatro. Y yo observé, demasiado entumecida para sentir rabia, demasiado cansada para llorar. Cuando finalmente se acercó, su voz era baja y temblorosa. Lamento que hayas tenido que enterarte de esa manera. No dije nada. Su mano rozó mi brazo. Él no quiso hacerte daño. Nunca planeamos enamorarnos. Ahí estaba, un cuchillo silencioso y pulido a través de las costillas. Aún así, no dije nada. Solo la miré el tiempo suficiente para que su sonrisa flaqueara y su agarre se deslizara. Me fui a casa sola esa noche. Todos los demás se habían dispersado, demasiado cobardes para ofrecer un verdadero consuelo o hacer preguntas reales. El silencio de mi casa se sentía más pesado que el dolor, como si la traición hubiera tomado forma física y se hubiera arrastrado hasta los rincones. Me quité el vestido negro y me senté en el borde de nuestra cama. Miré el cajón donde había escondido el sobre. Durante mucho tiempo no me moví. Solo escuché las paredes respirar. Luego lo saqué. Era grueso, no solo papel, sino algo sólido dentro. Mi nombre estaba escrito con su letra nítida y segura. Sin fecha, sin remitente, solo mi nombre. No lo abrí de inmediato. Me senté con él en mi regazo, el peso presionando mis muslos como una mano. Pensé en las últimas semanas antes de que muriera, las discusiones que nunca tuvimos, las noches que pasaba hasta tarde en su estudio, la forma en que me miraba a veces, como si estuviera a punto de decir algo importante y no lo hiciera. ¿Había estado tratando de decírmelo? Rompí el sello con un pulgar tembloroso. Dentro había una carta y una caja de anillos de terciopelo. La carta era corta, escrita a mano, su letra inconfundible. La leí una vez, luego otra vez. Luego abrí la caja y por primera vez desde que murió, lloré. El anillo no era como el de mi dedo. Ese era modesto, elegido con el presupuesto de una veinteañera y la emoción temblorosa de un compromiso apresurado. Pero este era más viejo, desgastado. El interior de la banda estaba grabado, no con la fecha de nuestra boda, sino con las iniciales JM y CD.
Mis iniciales. Y no la fecha en que nos casamos, sino la fecha en que nos conocimos. Lo miré fijamente hasta que me ardieron los ojos. La carta estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. Su letra era nítida al principio, luego más lenta cerca del final. Camille, comenzaba. Si estás leyendo esto, me he ido, y hay cosas que nunca encontré el momento adecuado para decir. Tal vez sea culpa mía. Pensé que tenía tiempo. Pensé que tendríamos más mañanas y más discusiones por el café. Pero la vida tiene un cruel sentido del tiempo, ¿no? Podía oír su voz en cada palabra, no pulida como una carta pública, solo él, honesto, incómodo, arrepentido. Necesito que sepas algo que probablemente hayas sentido, incluso si nunca lo confirmé. Laia y yo, lo que hayas oído, lo que ella diga, no fue lo que ella quiere que sea. Quería más de lo que yo le di, y dejé que las cosas fueran demasiado lejos. Eso es culpa mía. Pero nunca dejé de amarte. Nunca. Cometí un error al no detenerlo antes. Fui débil y te merecías algo mejor. Leí esa parte 2 veces, luego una tercera. El anillo en la caja estaba pensado como una renovación, dijo, una privada. Quería preguntarme en nuestro aniversario si quería empezar de nuevo, no con un gran voto o una cena performativa, sino en silencio con él como éramos ahora. Eres la única persona que me ha visto por completo, escribió. Incluso las partes que odiaba, y aún así te quedaste. Si me he ido, quiero que tengas esto, no por lo que fuimos, sino por lo que casi fuimos. Otra vez. Doblé la carta, presionando mi mano sobre ella como si pudiera sostener los latidos de su corazón allí. Las palabras de Laia en el funeral se retorcían dentro de mí ahora. Ella creía que había ganado algo, reclamado una verdad. Pero la verdadera verdad estaba sentada en mi regazo, no perfecta, no limpia, pero real. Y ahora tenía una elección que hacer. A la mañana siguiente hice café con memoria muscular y un dolor sordo detrás de los ojos. No había dormido. Apenas me había movido de la silla donde leí la carta. El sobre y el anillo estaban sobre la mesa frente a mí, como pruebas de la corte esperando ser presentadas. ¿Pero a quién? Laia siempre había sabido cómo dominar una habitación. Incluso de niñas, podía cambiar la dirección de la culpa o la atención con un solo labio tembloroso o un cambio de tono. Yo era la tranquila, la firme, la que no se inmutaba cuando ella rompía cosas y me culpaba. Y ahora aquí estaba de nuevo con la verdad en mis manos y sin idea de cómo usarla. Al mediodía el teléfono empezó a sonar. Algunos mensajes, algunas condolencias vagas, una de nuestra prima Dana, lo siento mucho, Camille. Debe haber sido difícil de oír. Difícil de oír, como si lo que Laia hizo acabara de suceder, como un accidente automovilístico o una fuerte tormenta. A las 2, la propia Laia llamó. No contesté. Luego envió un mensaje de texto, ¿podemos hablar, por favor? No quise que saliera de esa manera. De esa manera. No quise que saliera de esa manera. No es que no lo hubiera querido decir. Siempre había una línea con Laia, cuidadosamente dibujada en la arena movediza. Me senté a la mesa de la cocina y volví a mirar la carta. La leí en voz alta esta vez, suavemente. Sus palabras no me hicieron temblar, las mías sí. Luego abrí el cajón donde guardábamos nuestros registros de impuestos y deslicé la carta dentro, entre carpetas etiquetadas como recibos y médico. No por vergüenza, sino por cálculo. Esto no había terminado, pero no le daría un escenario público de nuevo. Esa noche tomé el segundo anillo y lo puse dentro de una taza de té en mi tocador, la que él siempre usaba para hacerme té de manzanilla cuando no podía dormir. Un santuario privado, una rebelión silenciosa. Y escribí mi propia carta, no para él, para Laia. No me contuve. No grité ni maldije ni supliqué. Le dije la verdad, que sabía lo que ella era y sabía lo que él no era. Le dije que tenía pruebas, no para amenazarla, sino para despojarla de la fantasía a la que se aferraba. No la envié, todavía no. Pero escribirla hizo que mis manos dejaran de temblar. Por primera vez desde que murió, sentí algo cercano al poder. La lectura del testamento estaba programada para el jueves siguiente. Me enteré a través de mi abogado, no de mi familia. Nadie pensó en llamar.
En el momento en que entré en la sala de conferencias, la vi. Laia, con el cabello recogido, impecable, sentada con las piernas cruzadas como si estuviera asistiendo a un brunch, no a las secuelas legales de una muerte. Levantó la vista y me sonrió, tensa, performativa. No le devolví la sonrisa. Solo éramos unos pocos, el abogado, el señor Arland, gris y rígido, con los papeles en la mano, Laia, yo misma, e inesperadamente, Matthew, el antiguo socio comercial de mi esposo. Su presencia envió una onda expansiva por la habitación. No había estado cerca de mi esposo en el último año. Algo se había roto entre ellos, aunque nunca supe qué. La lectura fue estándar al principio, algunos pequeños bienes para amigos, donaciones. Luego vinieron las piezas grandes. La casa me la dejó a mí, como se esperaba. Pero lo que siguió no lo fue. Y a Camille Dorsey le dejo el contenido personal de mi estudio, diarios, archivos, la llave de la caja de seguridad en First Pioneer Bank y todos los materiales etiquetados como mi correspondencia privada. Hizo una pausa. Y finalmente a mi esposa, Camille, le dejo el resto de mi patrimonio, incluidas las acciones, el efectivo restante y todos los derechos de propiedad intelectual de mis obras publicadas. Miré a Laia. Estaba inmóvil, con los labios ligeramente separados. Sabía que ella había esperado algo, una muestra, una frase, una nota. Pero su nombre nunca fue mencionado, ni una sola vez. El silencio se prolongó denso. Después de la lectura, Matthew se quedó atrás. No ofreció condolencias, solo se quedó allí, mirando la carpeta manila que ahora sostenía. Quería reescribirlo, dijo en voz baja. El testamento. Me dijo que hacía 2 meses, dijo que necesitaba asegurarse de que no hubiera malentendidos cuando se fuera. Lo miré. ¿Por qué no lo hizo? Lo hizo, dijo Matthew. Esa es la versión que acabas de oír. Asentí lentamente. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba esa confirmación, no por razones legales, sino por paz. Al entrar en el ascensor, vi a Laia a través del vidrio, de pie en el estacionamiento con los brazos cruzados, esperándome. ¿Qué esperé? Tenía una caja de seguridad bancaria que abrir. A la mañana siguiente conduje hasta First Pioneer Bank. La llave se sentía fría en mi palma, pesada de una manera que no tenía nada que ver con el metal. La mujer del mostrador me condujo a la sala de la bóveda sin preguntar. La caja estaba a mitad de la pared, más profunda de lo que esperaba. Mis dedos dudaron antes de deslizar la llave. Dentro había 2 cosas, un grueso diario encuadernado en cuero y una pequeña unidad flash. Los llevé a casa, los puse en la mesa de la cocina y los miré fijamente durante 1 hora antes de que pudiera decidirme a abrir cualquiera de los 2. El diario fue lo primero. La primera página estaba fechada casi 1 año antes de su muerte. Su letra estaba inclinada, apresurada, más emocional que la letra limpia de la carta. Las entradas no eran diarias, pero eran constantes, fragmentos, reflexiones, momentos. Y lentamente la imagen se enfocó. Escribió sobre Laia no como una amante, sino como una carga, alguien que lo había acorralado emocionalmente, manipulado pequeños momentos, retorcido gestos en promesas. Admitió que había disfrutado de su atención, especialmente en los meses en que Camille había estado cuidando a su madre fuera del estado. No lo excusó, pero tampoco lo idealizó. Escribió sobre la culpa, sobre tratar de terminar las cosas sin avergonzar a Laia, sobre la forma en que ella amenazó con contarle a Camille a menos que él le diera algo real. Escribió: dejé creer en algo que no estaba allí porque enfrentar su ira se sentía más difícil que reconocer la mentira. Página tras página, quedó claro que no había habido una historia de amor, solo evasión, debilidad, silencio. La unidad flash fue más difícil. La conecté a mi computadora portátil con manos que temblaban. Dentro había grabaciones de audio, docenas, silenciosas. Algunas solo el sonido de él hablando como si estuviera practicando conversaciones. Otras eran claramente reales. Una me cortó la respiración. La voz de Laia: dijiste que me amabas. Su respuesta: nunca dije eso. Sabes que no lo hice. Ella se rió aguda y fuerte. Entonces, ¿por qué seguiste dejándome entrar? Silencio. Luego, porque era un cobarde. Me recliné en mi silla, el peso presionándome hasta que no pude respirar.
Él había preparado todo esto, un registro, una especie de libro mayor, no para limpiar su nombre en público, sino para mí, para que yo supiera que no estaba loca, que no había sido ciega, que él no la había amado. Y ahora tenía una decisión que tomar, no solo sobre Laia, sino sobre mí misma. Porque tener la verdad y saber qué hacer con ella eran dos cosas completamente diferentes. No dormí esa noche no porque estuviera atormentada por el dolor, sino porque finalmente estaba despierta, verdaderamente despierta. Durante semanas me había movido por el mundo como cristal, frágil, invisible y esperando ser hecha añicos. Pero ahora el peso en mi pecho había cambiado. Ya no era tristeza, era claridad. Imprimí una de las transcripciones de las grabaciones, solo una a la conversación donde dijo sin dudarlo, nunca dije eso. Sabes que no lo hice. La doblé en 3 y la deslicé en el mismo sobre que una vez había mantenido oculto en mi bolso. A la mañana siguiente respondí al almuerzo conmemorativo que Laia estaba organizando. Sí, organizando. Me enteré por un correo electrónico reenviado, uno donde ella describía la reunión como una oportunidad para que todos los que lo amaban, de cualquier manera que lo hicieran, se reunieran y lo recordaran. Se había convertido en la anfitriona de su memoria. Así que asistiría. El evento se llevó a cabo en un club de campo a las afueras de la ciudad. Espacio de patio alquilado, buffet de catering, sombrillas blancas floreciendo sobre mesas cubiertas con lino. Laia vestía de marfil esta vez. Marfil, no del todo nupcial, pero lo suficientemente cerca como para señalar el centro del escenario. La gente la abrazó, la felicitó por organizarlo todo. Ella lo absorbió como el sol. Cuando llegué la charla no se detuvo pero cambió, suaves miradas, cabezas inclinadas. Encontré mi asiento y no dije nada. Escuché a Laia dar un pequeño discurso donde citó un poema que él había escrito una vez para mí. No citó esa parte, por supuesto que no. Luego llegó el turno de palabra libre, y me levanté. No hablé como si estuviera de duelo, hablé como si acabara de recordar quién era. Me gustaría agradecer a Laia, comencé, por darnos a todos la oportunidad de reunirnos. Ella sonrió con tensión. Y quiero agradecer a todos los presentes por venir hoy, especialmente a aquellos de ustedes que se acercaron a mí directamente en lugar de asumir cosas de los discursos. Hubo un murmullo. La expresión de Laia flaqueó. He pasado las últimas semanas preguntándome cómo se ve el amor después de la muerte, continué, y me di cuenta de que se ve como honestidad. Honestidad tranquila y privada, del tipo que no necesita un micrófono ni un escenario. Saqué el sobre de mi bolso y lo dejé suavemente sobre la mesa a mi lado. Esto me lo dejaron. Una carta y algunas otras cosas. No las leeré en voz alta, no es necesario. Pero para aquellos de ustedes que estaban confundidos o curiosos o tuvieron la amabilidad de preocuparse, quiero que sepan que la verdad existe, y estoy en paz con ella. Miré directamente a Laia. Espero que todos los demás también encuentren su paz. Y me senté. Ella no se movió, no de inmediato, no durante varios minutos. Después de mi discurso, la atmósfera cambió, no de forma ruidosa, no al instante, pero algo en el aire había cambiado. Las conversaciones se atenuaron. La gente se miraba antes de hablar. Algunos se acercaron para ofrecerme abrazos silenciosos, no de lástima, no del tipo que me hacía sentir pequeña. Estos eran diferentes. Laia se quedó en su mesa, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. No me dijo una palabra al pasar. Por una vez, no tenía un guión preparado. Al día siguiente me envió un mensaje de texto: si querías humillarme, felicidades. No respondí. Volvió a enviar un mensaje de texto: podrías haber hablado conmigo. No tenías que montar una escena. Miré la pantalla durante mucho tiempo y luego borré el hilo. No hubo escena, solo verdad, del tipo que no necesita defensa. En los días que siguieron, sentí que algo dentro de mí comenzaba a asentarse, no alegría, no perdón, sino una base. Empecé a revisar los diarios de mi esposo más lentamente, leyendo no en busca de respuestas, sino de recuerdos. Su letra se convirtió en una voz de nuevo, una que temía haber perdido. Escribió sobre nuestra boda, sobre mi risa, sobre la forma en que lo hacía sentir menos como un fraude cuando el mundo se sentía pesado. Escribió: creo que Camille es la única persona que todavía me amaría si todo lo demás se derrumbara.
Una noche abrí el cajón donde guardaba la caja del anillo de terciopelo. Me puse el segundo anillo en la mano derecha, no como reemplazo, no como símbolo de propiedad, sino como recordatorio. Nunca fui la suplente. Nunca fui la tonta. Unos días después, Matthew, el ex socio de mi esposo, llamó y me preguntó si consideraría asistir a una pequeña reunión privada que estaba organizando para aquellos que habían trabajado en estrecha colaboración con mi esposo. No era un evento formal, solo bebidas, algunas historias compartidas, una noche para celebrar quién era realmente. Dudé, pero luego dije que sí, porque por primera vez quería hablar de él, no como el hombre que dejó un desastre, sino como el hombre que intentó, a su manera imperfecta, hacer lo correcto. Y cuando llegué, no llevé el sobre. No llevé el diario ni la unidad flash. Me llevé a mí misma, completa, innegable, ya no esperando que me creyeran. Laia no estaba allí. No estaría. Su papel en su historia ya había terminado. El mío, me di cuenta, acababa de comenzar. Una semana después encontré una carta en mi buzón, no escrita a máquina, no enviada por correo electrónico, una carta real, escrita en cursiva con bucles que no había visto desde la escuela secundaria. Camille, comenzaba. He intentado comunicarme contigo, y sé que no quieres saber de mí. Lo entiendo, pero necesito explicar. Continuó diciendo que estaba confundida, que sentía algo real incluso si él no lo sentía, que creía que en algún momento él me dejaría, no porque quisiera robármelo, sino porque pensaba que él eventualmente seguiría su corazón. No hubo disculpas, solo una larga serie de excusas que se reducían a una cosa: se había convencido a sí misma de que su versión de la historia era cierta. Y cuando no lo fue, cuando el testamento la ignoró, cuando no me derrumbé, cuando la sala en el memorial se enfrió, necesitaba un nuevo final. Preguntó si podíamos reunirnos. Doblé la carta y la puse sobre la mesa. No lloré, no grité. Solo la miré fijamente y pensé, todavía no lo entiende. No se trataba de que él la eligiera a ella o a mí, se trataba de que ella eligiera mentir. Más tarde esa tarde conduje hasta el mirador donde mi esposo y yo habíamos ido un otoño, años atrás, el año en que las cosas casi se derrumbaron y luego, en silencio, se volvieron a unir. Nos sentamos en un banco desgastado y vimos caer las hojas como confeti quemado. Él me sostuvo la mano todo el tiempo, no habló, solo la sostuvo. Volví a ese banco, me senté en el mismo lugar, y llevé la carta, no la suya, la de ella. Encendí un fósforo y la vi convertirse en cenizas, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que humo y el débil olor a finales. No necesitaba sus palabras. No necesitaba su recuerdo arañando los bordes del mío. Cuando llegué a casa, tomé el segundo anillo de mi mano derecha y lo puse en la taza de té en mi tocador, la que él usaba cuando no podía dormir. Había cumplido su propósito. Él me había dado la verdad, una verdad tranquila y personal, y yo la había honrado, no exhibiéndola, sino viviendo con ella. Mañana volvería al trabajo. Limpiaría su estudio. Comenzaría a donar libros, regalar chaquetas, devolver llamadas telefónicas. No porque estuviera siguiendo adelante, sino porque ya no estaba atrapada. Y si Laia volvía a llamar, ya sabía lo que diría: nada. Han pasado 3 meses. La casa está más tranquila ahora, no con vacío, sino con paz, del tipo que llega después de que algo se abre y la luz finalmente entra. Guardé la carta, la real, la suya. La enmarqué en una pequeña caja con sombra y la colgué detrás de la puerta del armario, no donde nadie la viera, sino donde yo pudiera. Algunas mañanas todavía paso los dedos por el cristal, solo para recordar el peso de esas palabras. Los diarios están guardados. La unidad flash está bajo llave, no porque los esté escondiendo, sino porque ya no los necesito a diario. Cumplieron su propósito. Me recordaron lo que era real, quién era yo. Laia no ha vuelto a comunicarse. Escucho por conocidos mutuos que se está tomando un tiempo libre, pasando tiempo sola, resolviendo las cosas. Espero que algún día eso signifique más que solo esconderse, pero ese es su viaje, no el mío. Volví al banco del mirador una vez más la semana pasada. Esta vez llevé un termo de café, mi abrigo y un bolígrafo. Me senté allí durante 1 hora y me escribí una carta, no a la mujer que había sido traicionada, sino a la mujer que había sobrevivido. Le dije: te quedaste. Escuchaste. Aprendiste a ponerte de pie sin gritar.
Dijiste la verdad en un mundo que premia el espectáculo. No dejaste que el dolor ni las mentiras te definieran. Luego doblé la carta, la puse dentro de la misma caja de terciopelo donde solía estar el anillo y la enterré debajo de la tierra cerca del banco, lo suficientemente profundo como para dejarla atrás. Ya no necesitaba usar el anillo. No necesitaba un símbolo en mi mano para saber quién era. Esa noche me serví una copa de vino, no para llorar, sino para marcar el final. Encendí una sola vela en la cocina y preparé la cena para una, con música y risas. Y mientras me movía por la casa, ya no veía fantasmas. Veía espacio, espacio que era mío de nuevo, no suyo, no de Laia, no la historia que otros trataron de atribuirme. Mío. Y por primera vez en mucho tiempo lo sentí, no solo supervivencia, libertad.